El don de la terapia introducción está oscuro. Llego a su consultorio, pero no lo puedo encontrar. Su consultorio está vacío. Entro y miro alrededor. Lo único que hay es su sombrero Panamá. Y está cubierto de telarañas. Los sueños de mis pacientes han cambiado. Las telarañas cubren mi sombrero. Mi consultorio está oscuro y desierto. No me encuentran por ningún lado. Mis pacientes se preocupan por mi salud. Estaré todavía aquí lo suficiente como para el largo tiempo que supone una terapia. Cuando parto de vacaciones temen que jamás vuelva. Se imaginan que asisten a mi funeral o que visitan mi tumba. Mis pacientes no me dejan olvidar que envejezco. Pero solo cumplen con su trabajo, no les he pedido que demuestren sus sentimientos, sus pensamientos y sus sueños. Incluso los pacientes potenciales se unen al coro y, de manera infalible, me saludan con la pregunta, ¿todavía acepta pacientes? Uno de nuestros principales modos de negar la muerte es la creencia en la condición especial de la propia persona, la convicción de que estamos exentos de la necesidad biológica y de que la vida no nos tratará con la misma dureza con que trata a los demás. Recuerdo una visita que hice a un optometrista, hace muchos años, debido a una disminución de la visión. Me preguntó mi edad y luego respondió, 48, Sí, va justo con el cronograma. Por supuesto, conscientemente, sabía que tenía razón, pero desde el fondo de mí se alzó un grito, ¿qué cronograma? ¿Quién se maneja por cronogramas? Me parece muy bien que usted y los demás sigan un cronograma, pero yo, por supuesto que no. Y por eso intimida darse cuenta de que estoy entrando en un periodo tardío y bien definido de la vida. Mis metas, intereses y ambiciones están cambiando de una manera predecible. Erik Erikson, en su estudio sobre el ciclo de la vida, designó esta etapa tardía de la vida como generatividad, una era posnarcisista en la que la atención pasa de la expansión de sí mismo al cuidado y preocupación por las generaciones siguientes. Ahora, al llegar a los 70, puedo apreciar la claridad de su visión. Su concepto de la generatividad me agrada. Quiero pasar a los otros lo que he aprendido. Y cuanto antes. Pero ofrecer consejo e inspiración a la siguiente generación de psicoterapeutas es excesivamente problemático hoy en día por la gran crisis en la que se encuentra nuestra profesión. Un sistema de salud manejado según razones económicas impone una modificación radical de los tratamientos psicológicos y la psicoterapia ahora está obligada a modernizarse, es decir, a ser, ante todo, económica y por ende necesariamente breve, superficial e insustancial. Me preocupa dónde podrá formarse la siguiente generación de psicoterapeutas. No en los programas de formación de las residencias en psiquiatría. La psiquiatría está muy cerca de abandonar el campo de la psicoterapia. Los jóvenes psiquiatras están obligados a especializarse en psicofarmacología porque quienes pagan por los tratamientos ahora reembolsan los gastos de una psicoterapia solo si la brindan practicantes que exijan por su trabajo remuneraciones bajas, es decir, aquellos que tienen menos formación. Parece un hecho cierto que la presente generación de psiquiatras clínicos, especializados tanto en psicoterapia dinámica como en tratamiento farmacológico, es una especie en peligro de extinción. ¿Y qué se puede decir de los programas de formación en psicología clínica,
la elección lógica para llenar esa brecha. Desgraciadamente, los psicólogos clínicos enfrentan las mismas presiones de mercado y la mayoría de las escuelas de psicología que otorgan doctorados están respondiendo a esas presiones enseñando una terapia orientada al síntoma, breve y, por ello mismo, reembolsable. De modo tal que me preocupo por la psicoterapia, cómo puede deformarse por presiones económicas y empobrecerse con programas de formación abreviados de manera radical. No obstante, tengo fe de que en el futuro una generación de terapeutas provenientes de una variedad de disciplinas educacionales, psicólogos, counselors, trabajadores sociales, consejeros pastorales, filósofos clínicos, continuarán consagrándose a una rigurosa formación de posgrado e, incluso, en medio de la fiebre de la medicina prepaga, encontrarán pacientes deseosos de un crecimiento y un cambio profundos y dispuestos a realizar un compromiso de final abierto con la terapia. Es para estos terapeutas y para estos pacientes que escribo El don de la terapia. A lo largo de estas páginas prevengo a los estudiantes en contra del sectarismo y les aconsejo un pluralismo terapéutico en el que se extraen intervenciones eficaces de varios enfoques de terapia diferentes. Sin embargo, personalmente trabajo, en su mayor parte, desde un marco de referencia interpersonal y existencial. De allí que la mayoría de los consejos siguientes provengan de una u otra de estas perspectivas. Desde que entré por primera vez en el campo de la psiquiatría, siempre tuve dos intereses constantes, la terapia de grupo y la terapia existencial. Estos intereses son paralelos pero independientes, no practico terapia grupal existencial, de hecho, no sé qué podría ser tal cosa. Las dos modalidades son diferentes, no solo a causa del formato, es decir, un grupo de aproximadamente 6 a 9 miembros frente a la situación de 1 a 1 para la terapia existencial, sino de su marco de referencia fundamental. Cuando veo pacientes en la terapia grupal trabajo desde un marco de referencia interpersonal y parto de la suposición de que los pacientes caen en la desesperación debido a su incapacidad para desarrollar y mantener relaciones interpersonales gratificantes. Sin embargo, cuando opero desde un marco existencial de referencia, parto de una suposición muy distinta. Los pacientes caen en la desesperación como resultado de una confrontación con los hechos crueles de la condición humana, las condiciones o datos de la existencia. Dado que muchas de las propuestas de este libro surgen de un marco existencial que quizá desconozcan muchos lectores, corresponde una breve introducción. Definición de psicoterapia existencial. La psicoterapia existencial es un enfoque terapéutico dinámico que se centra en problemáticas que tienen sus raíces en la existencia. Permítanme ampliar esta concisa definición clarificando el término enfoque dinámico. El término dinámico tiene tanto un sentido vulgar como un sentido técnico. El sentido más prosaico de dinámico, derivado del verbo griego dinastai, tener fuerza o poder, y que implica la posesión de energía o vitalidad, por ejemplo cuando en inglés decimos un dynamo, un corredor enérgico de fútbol o un potente orador político, obviamente no resulta relevante para esta definición. Pero si ese fuese el sentido aplicado a nuestra profesión, entonces, ¿qué terapeuta afirmaría no ser dinámico? O en otras palabras, ¿quién afirmaría ser un terapeuta perezoso o inerte? No,
yo utilizo el término dinámico en su sentido técnico, que retiene la idea de fuerza pero enraizado en el modelo del funcionamiento mental propuesto por Freud, que postula que fuerzas en conflicto en el interior del individuo generan sus pensamientos, sus emociones y su comportamiento. Además, y este es un punto crucial, estas fuerzas en conflicto existen en distintos niveles de conciencia, de hecho algunas son completamente inconscientes. De modo que la psicoterapia existencial es una terapia dinámica que, como las distintas terapias psicoanalíticas, parte del supuesto de que las fuerzas inconscientes influyen en el funcionamiento consciente. Sin embargo, se aparta de las distintas ideologías psicoanalíticas cuando formulamos la siguiente pregunta: ¿cuál es la naturaleza de las fuerzas internas en conflicto? El enfoque de la psicoterapia existencial postula que el conflicto interior que nos atormenta surge no solo de nuestra lucha con fuerzas instintivas reprimidas o con figuras adultas significativas que tenemos internalizadas o con fragmentos de recuerdos traumáticos, sino también de nuestra confrontación con los hechos de la existencia. ¿Y cuáles son estos hechos de la existencia? Si nos permitimos dejar a un lado o poner entre paréntesis las preocupaciones cotidianas de la vida y reflexionar profundamente sobre nuestra situación en el mundo, llegamos inevitablemente a las estructuras más fundamentales de la existencia, a las cuestiones o preocupaciones últimas, para utilizar los términos del teólogo Paul Tillich. 4 cuestiones últimas, a mi parecer, son especialmente relevantes para la psicoterapia: la muerte, el aislamiento, el sentido de la vida y la libertad. Cada una de estas cuestiones últimas será definida y discutida en una sección especial. A menudo los estudiantes me han preguntado por qué no abogo por programas de formación en psicoterapia existencial. La razón es que nunca he considerado a la psicoterapia existencial como una escuela ideológica separada e independiente. En vez de intentar desarrollar una formación curricular en psicoterapia existencial, prefiero complementar la educación de todos los terapeutas dinámicos con una buena formación, incrementando su sensibilidad para los temas existenciales. Proceso y contenido. ¿Cómo es en la práctica la terapia existencial? Para responder a esa pregunta se debe tener en cuenta tanto el contenido como el proceso, los dos aspectos fundamentales del discurso terapéutico. El contenido es lo que el término mismo indica, las palabras exactas que se dicen, los temas sustanciales que se tocan. El proceso se refiere a una dimensión enteramente distinta y de una importancia enorme: la relación interpersonal entre el paciente y el terapeuta. Cuando preguntamos por el proceso de una interacción, lo que queremos decir es: ¿qué nos dicen las palabras, y también el comportamiento no verbal, sobre la naturaleza de la relación entre las partes involucradas en la interacción? Si alguien observara mis sesiones de terapia, quizá buscaría en vano largas discusiones explícitas sobre la muerte, la libertad, el significado de la vida o el aislamiento existencial. Tal contenido existencial quizá solo sea importante para algunos pacientes, no para todos, en determinada etapa de la terapia, no en todas. De hecho, un terapeuta eficiente no debería nunca forzar la discusión de ninguna de las áreas del contenido. No es la teoría la que debe guiar la terapia, sino la relación.
Pero si se observan las mismas sesiones en busca de algún proceso característico derivado de una orientación existencial, entonces la historia será completamente distinta. Una sensibilidad exacerbada por los temas existenciales. Influencia profundamente en la naturaleza de la relación entre el terapeuta y el paciente y afecta cada una de las sesiones de terapia. Yo mismo me sorprendo de la forma peculiar que ha tomado este libro. Nunca pensé que alguna vez escribiría un libro que contuviese una serie de consejos para terapeutas. Sin embargo, al mirar atrás, reconozco el momento preciso de su concepción. Hace 2 años, después de visitar los jardines japoneses Huntington, en Pasadena, vi que en la biblioteca había una exhibición sobre los libros del Renacimiento más vendidos en Gran Bretaña y me di una vuelta. 3 de los 10 volúmenes exhibidos eran libros listados bajo el rótulo de consejos, sobre cría de animales, costura y jardinería. Me sorprendió que incluso entonces, cientos de años antes, justo después de la invención de la imprenta, una lista de consejos atrajese la atención de las multitudes. Hace años traté a una escritora que, tras haber fracasado en la escritura de 2 libros consecutivos, decidió no volver a emprender ningún otro hasta que no apareciese una idea de un libro que realmente le mordiese el trasero. Me reí del comentario pero no comprendí realmente a lo que ella se refería hasta ese momento en la biblioteca Huntington cuando la idea de escribir un libro de consejos me mordió el trasero. De inmediato, decidí postergar otros proyectos literarios, comenzar a revisar mis notas clínicas y escribir una carta abierta a los terapeutas principiantes. El fantasma de Rainer Maria Rilke estuvo rondando durante la escritura de este libro. Poco antes de mi experiencia de la biblioteca Huntington, había releído sus cartas a un joven poeta y conscientemente había intentado elevarme a su estándar de honestidad, amplitud y generosidad de espíritu. Los consejos de este libro fueron extraídos de notas de 45 años de práctica. Es una melange idiosincrásica de ideas y técnicas que me resultaron útiles en el ejercicio de mi profesión. Estas ideas son tan personales, tan empecinadamente subjetivas y en ocasiones tan originales que es improbable que el lector las encuentre en otra parte. Por eso, este libro no intenta ser un manual sistemático, pretendo, por el contrario, que sirva como un suplemento a un programa de formación abarcativo. Seleccioné las 85 categorías que contiene este volumen al azar, guiado más por la pasión que siento por mi trabajo que por cualquier orden o sistema en particular. Comencé con una lista de más de 200 consejos y finalmente descarté todos aquellos que no me entusiasmaban demasiado. Otro factor más influyó en mi selección de estos 85 puntos. Mis novelas y cuentos recientes contienen descripciones de procedimientos terapéuticos que me han resultado útiles en el trabajo clínico pero, dado que mi ficción tiene un tono cómico y a menudo burlesco, no queda claro para muchos lectores si hablo en serio acerca de los procedimientos terapéuticos que allí describo. El don de la terapia me ofrece la oportunidad de poner las cosas en claro. Como se trata de una colección básica de intervenciones o afirmaciones favoritas, este libro es largo en técnica y corto en teoría. A los lectores que busquen más fundamento teórico tal vez les agrade leer mis textos Psicoterapia existencial y Teoría y práctica de la psicoterapia de grupo, los libros madre de este trabajo. Habiéndome formado en medicina y psiquiatría,
Me he habituado al término paciente, del latín patiens, el que sufre o soporta, pero lo utilizo como sinónimo de cliente, la apelación común de la tradición psicológica y de counseling. Para algunos el término paciente sugiere una postura terapéutica autoritaria, descomprometida, desinteresada y altiva. Pero sigan leyendo, mi propósito es alentar todo el tiempo una relación terapéutica basada en el compromiso, la apertura y la igualdad. Muchos libros, el mío incluido, consisten en un número limitado de puntos fundamentales y luego bastante relleno que conecta los puntos de una manera elegante. Como he seleccionado un gran número de sugerencias, muchas independientes, y he agregado poco relleno y transiciones, la lectura del texto resultará necesariamente episódica y algo entrecortada. Aunque escogí esta selección al azar, y espero que los lectores caten estas propuestas de una manera asistemática, he tratado a posteriori de agruparlas de un modo que favorezca su lectura. La primera sección, 1 a 40, está dedicada a la naturaleza de la relación terapeuta-paciente, con un énfasis particular en el aquí y ahora, el uso que hace de sí mismo el terapeuta y la apertura del terapeuta. La siguiente sección, 41 a 51, pasa del proceso al contenido y sugiere métodos para explorar las cuestiones últimas de la muerte, el significado de la vida y la libertad, incluyendo la responsabilidad y la decisión. La tercera sección, 52 a 76, aborda una variedad de temas que surgen durante la conducción cotidiana de una terapia. En la cuarta sección, 77 a 83, abordo la utilización de los sueños en la terapia. La palabra en inglés es disclosure, de difícil traducción. En inglés expresa el acto de revelar algo y el contenido de dicha revelación, de exponerlo, de hacerlo público. El verbo del cual proviene este nomen actionis es disclose, descerrar, y designa la acción de hacer saber, descubrir, revelar. N del T. La sección final, 84 a 85, discute los obstáculos y los privilegios de ser un terapeuta. El texto está salpicado con muchas de mis frases e intervenciones favoritas. Al mismo tiempo trato de alentar la espontaneidad y la creatividad. Por lo tanto no considere mis intervenciones idiosincrásicas como la receta de un procedimiento específico, representan mi propio estilo y mi propia voz. Muchos estudiantes encontrarán que otras posturas teóricas y otros estilos técnicos son más compatibles con ellos. Los consejos de este libro derivan de mi práctica clínica con pacientes de funcionamiento alto o moderado, más que con aquellos que son psicóticos o marcadamente discapacitados, en reuniones de una vez, o menos comúnmente, 2 o 3 veces por semana durante unos meses o hasta 2 o 3 años. Mis metas terapéuticas con estos pacientes son ambiciosas, además de la desaparición del síntoma y el alivio del dolor. Intento facilitar el crecimiento personal y un cambio básico de carácter. Sé que muchos de los lectores pueden tener una situación clínica diferente, un distinto entorno con una población de pacientes diferente y una duración más breve de las terapias. Sin embargo, espero que los lectores encuentren sus propias formas creativas de adaptar y aplicar lo que he aprendido a su particular situación de trabajo. Agradecimientos muchos me han asistido en la escritura de este libro. Primero, como siempre,
Estoy enteramente en deuda con mi esposa, Marilyn, mi primera y más minuciosa lectora. Varios colegas leyeron y criticaron expertamente todo el manuscrito: Mary Wilmes, Peter Rosenbaum, David Spiegel, Ruth Ellen Hosselson y Saul Spiro. Muchos colegas y estudiantes criticaron partes del mismo: Neil Brast, Rick Van Renen, Martel Bryant, Ivan Gansel, Randy Weingarten, Ines Roe, Evelyn Beck, Susan Goldberg, Tracy LaRue y Scott Igley. Algunos miembros de mi grupo de apoyo profesional me brindaron su tiempo para discutir secciones de este libro. Varios de mis pacientes me permitieron incluir incidentes y sueños de sus terapias. A todos, mi gratitud.